en el temario del primer parcial que nos estaba faltando. Yo entiendo que a muchos de ustedes probablemente la clase les pueda resultar pesada. En ningún momento es obligatoria su asistencia. Ustedes saben que tienen un 90% de sus parciales y 10% de asistencia. Pero por favor, por respeto a sus amigos, que a todos igual nos cuesta ganar dinero y a los papás que están pagando sus pensiones les está costando dinero, tengan respeto a los amigos que sí se esfuerzan y quieren aprender, ¿no? Por favor, vamos a tener un poquito de respeto, y eso sobre todo porque ustedes son médicos, ya son médicos, no son estudiantes, ya son médicos. Entonces ustedes tienen que aprender a tener cariño por ciertas cosas y respeto por sus colegas, ¿ya? ¿Por qué razón les digo eso? Porque de eso va a depender su éxito, de que ustedes cuando sean médicos tengan un auto último modelo o terminen en una clínica ganando el sueldo mínimo. Mucho hace del trato de la persona, de la calidad humana que tengan ustedes para que les vaya bien en el futuro. Muy bien, dicho esto entonces, vamos a comenzar y vamos a terminar con el último temita del primer parcial, ¿ya? Yo para la próxima semana ya les hago llegar todito el segundo parcial para que ustedes ya vayan teniendo. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de este grupo. Yo les estaba hablando desde hace tiempo del complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad, muchachos, es un sistema que prácticamente está dominando toda nuestra vida, porque depende de ellos, de la forma como nosotros vamos a responder a ciertos tipos de infecciones. Va a depender de ellos, de todo este grupo de moléculas, si yo me voy a enfermar de algo o no me voy a enfermar. Si yo voy a ser susceptible a tener una enfermedad o simplemente voy a ser un superhombre que no me voy a enfermar fácilmente. Complejo mayor de histocompatibilidad, ustedes conocen que sus siglas hemos estado hablando como CHM, ¿no es verdad? En algunos otros libros ustedes van a ver como el CPM, que es el complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, esos dos términos, saben que, muchachos, realmente yo creo que hay un punto donde ya tenemos que entendernos como personas y ya no creo que estemos en colegio. La responsabilidad de estar en la universidad significa que ustedes tienen un grado de responsabilidad y de inteligencia suficientemente alto como para poder entender, ¿no? Si realmente están dispuestos a conversar, yo les invito a que salgan de la clase, pero por favor déjenme enseñar a la gente que sí ha venido con ganas de aprender, ¿ya? Muy bien. CPH. En otros libros le llaman como complejo principal de histocompatibilidad, también llamado complejo mayor de histocompatibilidad. Son varias denominaciones, pero vamos ahorita a aprender una nomenclatura básica que no va a variar en ningún libro, ¿ya? Comencemos. Primero quiero que me sepan estas definiciones, porque va a depender de esto para que me entiendan este tema. Los temas no son largos, muchachos, se van a ir de aquí máximo a 30 minutos, pero necesito que capten, porque de esto va a depender cuando ustedes lleven patología y puedan entender. Bien, vamos a hablar de algunas definiciones. La primera va a ser alelo. ¿A qué llamamos alelo nosotros en medicina? Es sinónimo de variante genética. Cada individuo tiene dos alelos por cada gen. Uno heredado de padre y otro heredado de madre. De cada gen tenemos un alelo paterno y materno. A este pequeño fragmento de código genético le vamos a llamar alelo. Tenemos un par de papá y de mamá. Ellos cada uno nos van a dar a un alelo. Claro que esto es solamente un dibujito esquemático, porque sabemos que la tira de DNA tiene montones de alelos, ¿no? Perfecto. El haplotipo es un conjunto de alelos heredados en bloque por ubicarse en la misma región cromosómica por cada región.
Cada individuo tiene dos haplotipos, uno heredado de papá y otro de mamá. Es decir, de toda esta tira larga, ¿no? Este es de papá. El pequeñito, la base de todo esto se llama alelo. Y el conjunto de todos estos alelos, toda esta tira llena de alelos, le vamos a llamar el haplotipo, ¿ya? Y resulta que como tengo un gen y haplotipo de papá, tengo igual un gen o un alelo y haplotipo de mamá, ¿no? De ambos lugarcitos. Los dos me han dotado. De esa forma es que yo tengo los ojos de papá, tengo el cabello de mamá, tengo las dos cosas de ambos, ¿no? Genotipo. El genotipo es el conjunto de estos dos haplotipos. Genotipo es el conjunto de estos dos. Por eso decimos esta persona tiene este tipo de genotipo o la otra tiene otro tipo de genotipo, porque estamos hablando de un conjunto de este tipo de material genético. Ahorita solamente estamos hablando a un nivel sumamente pequeñito, molecular, que se da y que es de nuestro código genético. Locus. El locus es sinónimo de gen, es decir, es un sitio. Cada lugar donde se encuentra este alelo se va a llamar locus, y eso simplemente es el sitio donde se encuentra, ¿ya? Loci, plural de locus, es lo mismo que esto, pero varios. No vamos a decir los locus, porque estaríamos ahí diciendo solo de uno, entonces se dice los loci, que es toditos los sitios donde se encuentra este gen. Y polimorfismo se refiere al conjunto de alelos en un mismo gen. Es decir, que en todo este gen vamos a encontrar alelos idénticos. Podrán estar cada 4, cada 5. Y a estos alelos que son, que forman todo un conjunto, como dice aquí en un mismo gen, vamos a decir que son polimorfos. Existen varias clases, que podrá ser A, B, C, ¿no? Es solamente para un ejemplo, solamente para que me entiendan esto. Estamos hablando ahorita del código genético. ¿Y por qué yo les estoy hablando del código genético en mi clase de inmunología? Porque es justamente este sistema mayor de compatibilidad que es el que se va a ubicar en nuestros genes. Son nuestros genes los que se van a encargar de producir todas estas moléculas del complejo mayor para que yo empiece a tener resistencia o no a una enfermedad. Entonces, para que se den cuenta que todo este proceso se va a dar a cabo en un lugar pequeñito, prácticamente microscópico de nuestro organismo. ¿Cuáles son las características de este complejo mayor de histocompatibilidad? Primero, que detectan patógenos intracelulares para los linfocitos T. Eso hemos dicho. Existen linfocitos T que van a detectar dentro de la célula. Muy bien. Eso van a ser el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Después van a presentar estos pequeños antígenos, o que le vamos a llamar péptidos, porque son pequeñitos, derivados de la superficie de los linfocitos T a B a través del TCE. Es decir, que voy a poder presentar de una célula a otra a través de su TCE. Todo eso me va a ayudar a este complejo de moléculas. Algo importante que tenemos que saber que el complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra en toditos los seres vivos. Es por esta razón que se ha visto de que muchas veces cuando nosotros intentamos hacer injertos en distintas especies, efectivamente va a haber una respuesta inmunológica bastante fuerte. Inclusive, ni siquiera en los humanos, el complejo mayor de histocompatibilidad es similar, salvo que fueran gemelos idénticos. Pero aún así, existe un gran porcentaje de diferencia genotípica que efectivamente va a crear una respuesta o un rechazo en germen. Este complejo mayor de histocompatibilidad, dependiendo del ser vivo, puede cambiar. Podrá ser en los animales B2, podrá ser L, podrá ser... Se ha visto distintos nombres que le han colocado para mayor comodidad. Nosotros, para los seres vivos, hemos decidido que este complejo mayor de histocompatibilidad va a tener un nombre específico. Y ustedes lo van a conocer como el HLA, ¿no? Antígeno del linfocito humano. Antígeno del linfocito humano. Estamos especificando que es de un tipo celular
pero también es de tipo humano, ¿ya? Este HLA, muchachos, generalmente le pusieron del linfocito T, del linfocito dijeron, porque dijeron que solamente era del linfocito T. Existen otras células, en el linfocito B también vamos a encontrar, pero más se ha estudiado a las del linfocito T. Entonces, si yo les digo CHM o HLA, estamos hablando de lo mismo. En muchos libros ustedes van a ver directamente como HLA, ¿no? Y algunos no le toman mucho en cuenta o cambian, ya no le dicen complejo mayor, sino complejo principal. Eso para que no se vayan confundiendo cuando vayan leyendo otra literatura diferente a la... ¿Se llama CHM y CMH también? Es lo mismo. La única diferencia es esta. Este es el nombre que vamos a dar en general para todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen complejo mayor histocompatibilidad, pero los seres humanos tienen específicamente antígeno del linfocito humano. Esto es para especificar por especie, por raza, es prácticamente solo para los humanos. Si yo quiero nombrar en forma general, voy a decir CHM. Pero si yo estoy hablando ahora de los humanos, porque no estoy hablando ni de ratas, no estoy hablando de conejos, ni de caballos, voy a especificar que es de tipo humano el material que voy a estudiar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. El límite del conocimiento siempre va a ser amplio, así que a eso sí vamos. Muy bien, definición. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad o qué es los antígenos del linfocito humano? No es más que un conjunto de genes, es un conjunto de genes, ya sabemos que es un conjunto de genes, ¿no es verdad? Locus genético, es un conjunto de genes dispuestos dentro de una tira continua larga de DNA. Entonces hemos dicho que esta tira larga de DNA se llamaba alelo a cada uno de sus genes, ¿no es verdad? Estos alelos van a formar todo un conjunto, toda una tira, van a formar el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Pero resulta que esta tira continua, larga de DNA, se encuentra en una zona específica. Se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6, ¿no es verdad? Nosotros tenemos un número determinado de cromosomas y eso es lo que nos da una característica. Si yo tengo un cromosoma o un brazo extra, si yo tengo algún cromosoma extra, voy a tener una enfermedad o algún tipo de patología que efectivamente va a hacer cambios en mi sistema. Pero en este caso sabemos de que de los 24 cromosomas que tenemos, cada uno tiene su número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resulta que en el cromosoma número 6, ¿no?, en su brazo más corto, es decir, tiene un brazo largo, tiene su centrómero y un brazo corto. En el brazo corto del número 6, aquí se encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se dan cuenta qué majestuosa es la naturaleza? Que tenemos 24 cromosomas con toda nuestra información genética y es en una parte pequeña del cromosoma 6, en la parte más pequeña, donde nosotros determinamos nuestro grado de resistencia o no a los patógenos, ¿no? O sea, si se dan cuenta, imagínense que en una partecita tan pequeñita tenemos información tan importante. Se imaginan en el resto de los cromosomas, hay mucha más información que definitivamente no estamos pudiendo llegar a saberlo en total, ¿no? Entonces, una vez más, muchachos, complejo mayor de histocompatibilidad. Esta parte es bien difícil de poder entender, por eso quiero que capten. Es simplemente un conjunto. Este complejo, que le llamamos complejo, no es nada más que un conjunto de genes, ¿no? Conjunto de genes, toda una tirita de genes que se van a encargar de producir cierto tipo de sustancias, ¿ya? Y todos estos genes se encuentran en el brazo corto del cromosoma número 6. Perfecto. Las moléculas del complejo mayor se denominan así porque es el sistema genético con mayor responsabilidad en el rechazo o compatibilidad de injertos. Efectivamente, de él depende de que yo pueda trasplantarme órganos de otra persona. De él depende de que si me trasplantan un corazón, yo no haga un rechazo fuerte a este tipo de órganos.
De él depende también de que si yo me enfermo o si tengo o no tengo la susceptibilidad de enfermarme de algún tipo de patología. ¿Se han dado cuenta que hay personas que no se enferman fácilmente? ¿O se han dado cuenta que hay personas que no se enferman y su paciente va a venir y les va a decir, doctor, ¿por qué conmigo? ¿Por qué yo? No nos echa la culpa, es un complejo mayor de histocompatibilidad. Es la carga genética que papá y mamá a usted le han dado y que por azares del destino han hecho que usted tenga un cierto tipo de compatibilidad con algún tipo de patógeno u otro, ¿no? Entonces, las características, por eso les digo, nos van a dar este sistema. Por favor, una vez más quiero que entiendan de que este sistema es específico para cada persona, ¿no? Es ahí que viene el problema muchas veces cuando yo de mi amiga me injerto un pedazo de piel, he tenido un accidente, una quemadura y necesito un injerto de piel, y resulta que como tengo un porcentaje de cuerpo tan grande que ha quedado totalmente quemado, entonces me pueden hacer injertos de otras personas. Entonces muchas veces estos injertos no funcionan. ¿Por qué? Porque mi complejo mayor de histocompatibilidad es específico para mí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando yo hago un trasplante? Busco que el de la persona que me esté trasplantando por lo menos tenga entre un 60-70% de compatibilidad y a veces incluso menos, porque necesitamos que sea lo más parecido para que no rechace. Pero aún así corremos el riesgo de que ese estudio de laboratorio que hagamos antes del injerto efectivamente nos lleve a un rechazo casi total, ¿no? Y todo va a depender nada más de este sistema tan pequeñito y tan importante. Bien, aquí les estoy mostrando en un dibujo mucho más bonito, más claro, de que efectivamente estos genes, como dice, se encuentran en una porción pequeña del brazo del corto del cromosoma número 6. Perfecto. Resulta que se van a codificar aquí 3 tipos de moléculas. Es decir, que en toda esta línea de DNA que ustedes están viendo, ven aquí está todo el código genético, en toda esta línea nosotros vamos a ver 3 zonas que van a hacer o van a crear cierto tipo de moléculas, ¿ya? Vamos a ver complejo mayor histocompatibilidad de el MHC1, el 2 y el 3. Si ustedes quieren, va a ser HLA1, HLA2, HLA3, ¿no? No cambia, no varía, simplemente estamos modificando su nomenclatura, ¿ya? Pero estamos hablando de lo mismo. Ahora bien, unos libros, muchachos, solamente les dicen, son 3 clases, perfecto, pero les van a hablar solo de 2 clases. No se preocupen, no se asusten, realmente existen 3, incluso hasta existen 4. Pero ¿por qué muchos libros solamente hacen hincapié en el 1 y en el 2? Porque el 3 llega a ser una mezcla de alelos de la clase 2 y de la clase 1. Es como una zona intermedia. Por eso algunos libros no les van a tomar en cuenta. Pero no se asusten, si al leer en relleno solamente les va a hacer un énfasis en la clase 1 y clase 2. Pero existen 3 clases, existen 4 clases también, pero esas no las vamos a tocar. Solo quedaremos y uniformaremos que existen 3 clases o 3 tipos de moléculas que se van a codificar en toda esta zona de genes, ¿ya? Y son el HLA1, HLA2 y HLA3. Ahora sí, aquí voy a empezar a marearlos un poquito más. Los genes de la región están muy próximos entre sí, lo que implica que los alelos que codifican para cada se van a transmitir ligados. Efectivamente están tan cerquita que se van a ir pasando la información. Por eso que el número 3, algunos libros no los toman en cuenta, pero existe el 3. Hasta ahí nomás. ¿Cuáles son las funciones de este complejo mayor de histocompatibilidad? Ahorita los vamos a conocer, vamos a sacarle una foto y ustedes van a conocer. Las funciones en general que realiza este complejo es regular el desarrollo de la respuesta inmune. De ellos va a depender, ¿no? Si la respuesta inmune va a ser simple o va a ser fuerte. Porque de eso, como les decía, va a depender la susceptibilidad de cada ser humano, cómo responde a un proceso infeccioso.
Selección y maduración de los linfocitos T. Tienen mayor actividad por lo que estamos viendo. Procesamiento de antígenos endógenos y exógenos. Es decir, que este sistema va a trabajar con antígenos que estén fuera de la célula y va a trabajar con antígenos que se encuentren dentro de la célula. Van a presentar antígenos a los linfocitos T y B. Yo les voy a mostrar ahorita, vamos a ampliar la información que hemos estado llevando. Regula, bueno, se está repitiendo, y también va a ayudar a crear componentes de receptores hormonales. Estas ya son funciones extras que vamos a ir conociendo, no en esta clase, pero sí cuando vayamos llevando enfermedades. ¿Ya? Entre otras las funciones, aquí bueno, son otros cuadritos que básicamente son las actividades que realiza este complejo. Se une a fragmentos peptídicos derivados de patógenos. Estos van a ser desplegados sobre la superficie celular y así van a dar su reconocimiento a las células T apropiadas. Entonces vamos a ver cómo sucede todo esto. Este dibujito, que aparentemente es bastante gracioso porque parece una serie de globitos inflados, como los que nos dan en los cumpleaños de los niños, este es un modelo esquemático de este tipo de moléculas que se van a crear a nivel de este lado. Vamos a comenzar. Entonces, las moléculas de histocompatibilidad. Tenemos aquí los alelos que se han ido creando, toda una tirita. Muy bien. El complejo mayor de histocompatibilidad está formado por proteínas de membrana. Muy bien, ¿cuáles son sus proteínas de todos estos alelos? Resulta que hemos dicho que son tres: el MHC1, MHC2 y MHC3. Están en el brazo corto del cromosoma número 6. 1, 2 y 3. Por decirles, estos son los pedacitos, ¿no? Perfecto. Comenzaremos con el complejo o con las moléculas de este complejo de tipo 1, o si quieren ustedes HLA1. Como ven aquí dice, es un heterodímero, cadenas alfa, está formado por varias cadenas de proteínas que las vamos a llamar alfa. Este va a estar formado por tres cadenas que las vamos a llamar alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿ya? Está formado por estas tres cadenas constantes. Alfa, muy bien, ¿ya? Está formado por estas tres cadenas alfa y está unida a otra proteína. Estas proteínas que se va a llamar la B2 microglobulina, ¿ya? Y todo esto, como pueden ver, forma una estructura. Dice aquí que entre alfa 1 y alfa 2 van a formar una hendidura peptídica. Esta hendidura que ustedes están viendo aquí es de este lado donde vamos a hacer que se una al antígeno y pueda presentar. No quiero que ahondemos más, muchachos. Este tema es bien complicado, así que solo quiero que se memoricen y vean que es un heterodímero que hemos dicho que está formado por cadenas de proteínas. La alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son constantes, solo tres. Y a la vez está unida por la beta 2 microglobulina, que es otra proteína que le va a ayudar a dar esa forma, ¿no? Estos van a tener una hendidura, que es un pequeño huequito, le vamos a llamar hendidura, donde va a sentarse el antígeno y de esta forma él nos va a presentar, ¿ya? Hasta ahí nomás vamos a ir. Esta es la molécula del complejo del HLA2 o del MHC2. Y la diferencia, muchachos, es que este ya no tiene tres, sino simplemente tiene dos cadenas, ya formaditas y completas. Una alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. El otro solo tenía el alfa 1, 2, 3, ¿verdad? Y el beta 2 microglobulina. En este caso, ya solamente son dos cadenas completitas, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Entre alfa 1 y alfa 2 se está formando la hendidura, que también va a ayudar a que de esta forma este antígeno se pueda acomodar en esta zona. Muy bien, solo hasta ahí. No necesito que aprendamos nada más, salvo que conozcan su forma y en qué partecita nosotros vamos a hacer esta conexión con el antígeno.
Y esta parte donde hace la conexión se llama hendidura peptídica en ambos casos. Lo único que va a variar es qué tipo de proteína o por qué tipo de proteína va a estar formada. ¿Ya? Estas dos moléculas son las más conocidas y estudiadas. De la molécula 3 no tenemos más información, salvo que se dice que está formada por alelos o por genes de la 1 y de la 2. ¿Ya? Entonces solamente vamos a conocer la de tipo 1 y de tipo 2. La exposición del complejo peptídico, complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, se encuentra en la superficie celular. Perfecto. Aquí está, sobre la superficie celular. Y permite al linfocito T citotóxico la eliminación selectiva de la célula infectada. ¿Qué va a suceder? La característica, aquí, la característica de este complejo de tipo 1, ahorita hablando del 1, es que generalmente va a procesar fragmentos del antígeno, pero son fragmentos proteínicos, nada más, son fragmentos pequeñitos, ¿ya? Resulta que está dentro de la célula, este fragmento, cuando ingresa aquí, se va a empezar a desfragmentar y se va a llamar proteosoma, es decir, se forma una miniatura de esta cadena proteínica, de este antígeno, y este pedacito va a ser llevado por el complejo mayor histocompatibilidad hasta la superficie de la célula. Y aquí, como pueden ver, van a ver el complejo mayor histocompatibilidad con un pedacito del antígeno que está demostrado. Yo soy el complejo mayor histocompatibilidad y necesito presentar este lapicero a mi compañero. Entonces yo iré a la superficie de la membrana, porque aquí ya estoy, imagínense que tengo otros marcadores aquí, y mi amigo me ha pedido que quiera un marcador negro, todos son azules, rojos. Entonces yo busco, es decir, destrozo a este material genético, que es pura proteína, ¿ya? Voy a destrozarlo porque soy una célula presentadora de antígeno, agarro el negro, voy a la superficie de la membrana y le entrego y le presento. Es decir, que estoy haciendo una presentación de este antígeno acompañando al antígeno. Y todo eso lo voy a hacer en la superficie de la célula. Esto cuando es de tipo clase 1, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar con la diferencia del número 2. Perfecto. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad o el HLA1 está, como hemos dicho, va a estar relacionado con qué tipo de célula, con qué linfocito, con el linfocito CD8. Está relacionado ¿por qué? Porque este complejo mayor va a hacer su presentación de antígenos, va a llevar a presentar a quién, al linfocito CD8, no se olvide, ¿ya? Resulta que a la vez que este HLA1 va a tener subdivisiones, subclases, y vamos a conocerlas como HLA1A, el HLA1B y el HLA1C. Es decir, que va a tener subdivisiones. Y si a ustedes les parece complejo entender esto, es aquí donde nos rompemos la cabeza cuando queremos hacer compatibilizar un tejido con otro. Porque no solamente resulta que tengo que hacer que mi HLA coincida con el de otro ser humano, sino que tengo que hacer que sus subdivisiones coincidan y compatibilicen con otros órganos, ¿no? Entonces este complejo de tipo 1, como les he dicho, va a hacer su presentación de antígeno a quienes, a los linfocitos CD8. Y va a tener varias otras clasificaciones. Aparte de ser 1, podrá ser 1A, 1B y 1C, ¿no? Tiene múltiples. ¿Por qué razón hace eso? Justamente para que sea un poquito más específica la resistencia de una persona a cierto tipo de enfermedades. Estos complejos, el HA, LA, B y C, colonizan membranas de casi todas las células del organismo.
decir que estos presentadores de antígenos que se van a encontrar en las células presentadoras de antígenos, las vamos a ver en una serie de células, especialmente las que tienen núcleo. Células que no tengan núcleo no va a tener el HLA-1. Entonces, es por eso que cuando existe una infestación de virus dentro de una célula, el linfocito CD8 va y la aniquila. Si este virus lo hiciera en una célula sin núcleo, entonces él no va a tocar para nada. Este sistema lo vamos a encontrar en todas las células con núcleo. ¿Ya? Presente en todas las células excepto eritrocitos y trofoblast fetal, ¿no? Pero se va a encontrar en toditas las células, menos en aquellas que no tengan núcleo como las plaquetas. ¿Ya? Perfecto. Nada más. Doctor, ¿y cómo el MHC va a trabajar cuando el patógeno está fuera de la célula? Para eso tenemos este segundo grupo que vamos a llamar el complejo HLA-2. Claro, el organismo no es tonto, él dice efectivamente, uno me va a trabajar dentro de la célula, pero también se hizo la pregunta que hace nuestro colega, ¿y qué voy a hacer con las que están por fuera? Entonces, tenemos el MHC2 o el HLA-2, que no es nada más, ¿no?, este complejo de moléculas que se van a encontrar igual dentro de la célula, pero la única diferencia es que este antígeno, ¿se acuerdan?, se va a encontrar por fuera. Entonces, esta mi célula presentadora de antígeno va a detectar, ah, caramba, aquí hay un patógeno, va y se lo devora, ¿no? Se lo va a devorar. Una vez que ha devorado, dentro de la célula, dentro del macrófago, empiezan, hemos dicho, a soltar sustancias, que son los lisosomas, ¿no? Y van a hacer que este se destroce. Y vamos a tener igual fragmentos de tipo proteína. El HLA-2, muchachos, de las otras células, agarran este antígeno y se vuelven a subir a la superficie y hacen su presentación, pero aquí está su antígeno y aquí está el complejo. La diferencia con el otro, muchachos, es que el otro es cuando el virus, generalmente es más para virus, ya están dentro de la célula. Hemos dicho que hay virus que se entran a la célula, pero si está dentro de la célula, entonces la célula presentadora no puede hacer ningún tipo de reconocimiento, porque no va a poder entrar. Entonces son estas células y como tienen por dentro protección, van a hacer que se destruya un pedacito y van a presentar, ¿no? Van a decir, ¿saben qué? Aquí está, me está infectando, está oculto, pero me está infectando. Entonces la misma célula va a empezar a dar su alarma. En este caso, en el complejo mayor de tipo 2, el patógeno se encontraba afuera y sigue el ciclo normal de que el macrófago va, se fagocita, destruye y presenta a la célula. En el de tipo 1, muchachos, el patógeno se encontraba ya dentro de la célula. Esa es la diferencia. Por dentro va a trabajar el HLA-1. Cuando este gen, este grupo de proteínas antigénicas, se encuentren dentro de la célula. Y por eso hemos dicho que el CD8 va a atacar dentro de la célula. En cambio, cuando se encuentra por fuera, que es una mayoría de patógenos que vamos a encontrar, va a trabajar, en este caso, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿no? Pero esta vez su presentación va a ser ¿a quién? ¿Se acuerdan? Acuérdense, por favor, estamos a pocos días del examen. Al CD4, ¿no? Esta vez ya hemos cambiado. Ya no queremos que sea tan agresivo. En este caso sí queríamos que destruya la célula que nos estaba causando problemas. En este caso vamos a presentar al CD40. ¿Qué? CD4. El CD4. Linfocito T, perdón. CD4. Muy bien. Resulta que como el HLA-1 tiene 3 subclases, este HLA-2 va a tener una clase, el HLA-2 se va a tener una subclase que es el HLA-D. Y este HLA-D les va a hacer doler la cabeza porque tiene 3 subclases más. Y ahí veremos DRA, acuérdense de doctora, parece doctora, tendrá el DP y tendrá el DQ.
que no son nada más zonas que se han encontrado dentro del gen, que cada una va a sintetizar un cierto tipo de proteína, ¿ya? Pero estas son las clasificaciones que tiene. Estas, las del grupo HL2, son proteínas implicadas en la presentación justamente del antígeno en linfocitos B, macrófagos, células dendríticas, células de Langerhans, células endoteliales y algunos linfocitos T, ¿no? Por el CD4. Pero básicamente, muchachos, el HLA1 vamos a encontrar dentro de la célula. Nos va a presentar el antígeno dentro de la célula, ¿no? Porque mi organismo quiere mantenerme bien sanito. El HLA2 va a ser la presentación en otro tipo de células, especialmente las que van a detectar a los patógenos que están en nuestro torrente sanguíneo, ¿no? O en la superficie de los tejidos, ¿ya? Todo este proceso, muchachos, todas estas moléculas y proteínas que nos sirven para detectar patógenos están siendo procesados ¿dónde? En nuestro código genético. Pero yo les voy a especificar dónde, porque la doctora es molestosa y quiere saber. En el brazo corto del cromosoma número 6, ¿ya? Todo este complejo mayor que les estoy contando es producto, son proteínas que se crean en esta zona genética. ¿Y para qué nos sirve? Sobre todo para que nos dé especificidad y compatibilidad con nuestro mismo órgano o con tejidos del exterior, ¿ya? Aquí tenemos la de tipo clase 3, que algunos libros las van a nombrar, otros no se asusten, no se van a asustar, pero tienen que saber para que cuando lean no queden en total oscurantismo. Entonces diremos que el HLA3 está ubicado en genes o locus del HLA-DR y el HLA-B. ¿Se acuerdan? A ver, ahorita ¿se acuerdan? Hemos dicho que la clase 3 se encuentra entre los genes de la clase 1B y se encuentra entre los genes de la clase DE. Entonces, por eso es que muchos dicen, no, clase 2, 3, ¿para qué? Es hacerte mucho problema, es la clase 1 y clase 2. Pero no, cada zona está específicamente procesando un distinto tipo de proteína, ¿ya? Entonces, si se pueden fijar, la clase 3 se encuentra entre estos dos alelos. Y por esa razón muchas veces tiende a mimetizarse, es decir, tiende a ocultarse o perder una zona de limitación específica, ¿no? A veces se suele perder. Cuando nosotros vemos la degradación de colores, ¿no? Muchas veces nos cuesta definir cuándo termina un color y cuándo comienza otro, ¿no? Entonces podemos decir, ah, caramba, es anaranjado. Podrá ser un anaranjado más bajito, más fuerte. Lo mismo sucede en estos genes, ¿ya? Y básicamente este HLA3, o complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3, ¿no? Va a sintetizar proteínas que nos van a ayudar a lo que van a formar todo el sistema del complemento, que ya lo vamos a ver en el segundo parcial, y otro tipo de factores que nos van a ayudar a hacer frente al proceso inflamatorio, y son las proteínas de choque térmico. No, ya fue para casa. Son genes codificantes de moléculas que actúan en eventos tempranos de presentación de antígenos, genes codificantes de enzimas y de citocinas. ¿Qué van a hacer? Van a crear proteínas. Muy bien. Entonces aquí son algunas terminologías un poquito más para que me vayan entendiendo. Polimórfico, existen muchos alelos para cada gen expresados de manera codominante. La combinación de alelos en un cromosoma se conoce como el complejo mayor histocompatibilidad. Y poligénico, hay varios genes diferentes. Son terminologías que va a ser bueno que vean. Aquí tenemos algunos dibujos que son en forma tridimensional para que vean el complejo 1, el complejo 2, con su cadena 1 alfa, beta, en este caso alfa, y el otro beta, y el otro alfa 1, alfa 2, alfa 3, y su microglobulina. Pero básicamente sucede ahí. Aquí podemos ver de que todo esto es el complejo. ¿Se acuerdan que hemos dicho la célula presentadora de antígeno presenta su complejo mayor histocompatibilidad y acompaña a su antígeno, ¿no? Es bastante
sobreprotector y quiere acompañar a su antígeno y va a presentar a la célula, sea linfocito B o linfocito T. Lo que quiero que vean en esto es de que si no es específica esta unión, no se va a dar. ¿Se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, no es específica, aquí resulta que es otra forma, no coincide, porque aquí es rojo, pero aquí ha cambiado su complejo mayor histocompatibilidad, y en este caso sí es específico y ahí sí recién se va a dar. Tiene que ser una unión específica. Todo esto, ¿por qué les digo? Aquí son células, para que ustedes vayan conociendo en qué células se va a realizar este tipo o tiene este complejo mayor histocompatibilidad. Tenemos las del tipo 1 y las del tipo 2, que ustedes van a ver. ¿En qué sirve este? ¿Cuál es su clínica? ¿Cuál es su función clínica? Gracias a esto yo sé si un trasplante va a tener éxito o no. Gracias a esto voy a ver si la transfusión una transfusión sanguínea se puede ser efectiva entre los grupos sanguíneos de una persona. De esto depende que todo sea exitoso. Y con esto también voy a lograr hacer algo que ha causado el boom de nuestras épocas, que es la determinación de DNA o simplemente verificar si soy hija de mi papá o no. Esto nos va a ayudar para poder determinar la paternidad muchas veces. ¿Por qué razón les digo? Lo que hacemos con todo este sistema, muchachos, es determinar qué tan compatibles podemos ser mi tejido, por decirle cardíaco, con el tejido cardíaco de otra persona. Buscamos similitudes. Si existe a mayor cantidad de similitud, este injerto es más efectivo. A menor similitud, significa que voy a crear más respuesta antígena. Entonces, cuando se hacen las determinaciones de paternidad, lo único que se hace es ver los alelos, si se parecen en un grado alto o en un grado bajo a los que nos están dando la muestra. Entonces, cuando generalmente se tiene, como dicen, un 99%, porque nunca es un 100%, cuando de papá es parecidos estos alelos a los del hijo, decimos que es papá. Pero si existe una cierta similitud, pero no es bajo, es un 40, 30%, definitivamente solo tiene la compatibilidad humana, pero no la compatibilidad genética. Entonces, esto también ha servido para eso. La parte más preocupante, muchachos, que hemos visto es que resulta que muchos de estos genes técnicamente crean resistencia a enfermedades. Pero ¿qué sucede cuando mi organismo resulta que ha empezado a crear genes que en vez de hacerlo resistente, van a empezar a actuar sobre cierto tipo de antígenos de mi propio cuerpo? Y en este caso vamos a hablar de las famosas enfermedades autoinmunes. Cuando mi complejo mayor histocompatibilidad ha decidido no ser compatible conmigo, dice ya no quiero ser compatible contigo, ya no quiero ser tu amigo, he decidido que en una parte de mi código genético, en un alelo, ha habido alguna translocación, ya sea por algún problema teratogénico o mutagénico, que se ha cambiado. Se cambió y va a empezar más bien a dar información a que este complejo mayor histocompatibilidad genere autoanticuerpos. Y aquí vamos a ver una serie de enfermedades. Yo les aconsejo que las vayan leyendo, estas enfermedades, poco a poco. Ahora, en Bolivia, no se conocía mucho, pero ha aumentado bastante. Efectivamente, a nivel mundial, esto es prácticamente sumamente conocido. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, en el caso de estas enfermedades, vemos que existen alteraciones a nivel de estos genes, ¿no? Partecitas, hagamos de cuenta, por decirle que tiene millones de genes esta tirita. Entonces, en el caso del síndrome de Reiter, se han visto que en el alelo B, número 27, ha cambiado su material genético. Y por esa razón la persona debe empezar a presentar una enfermedad. El espondilitis anquilosante son igual enfermedades autoinmunes donde el cuerpo pierde totalmente compatibilidad conmigo y decide atacar. Tiroiditis de Hashimoto, es un hipotiroidismo que al ser autoinmune puede tener daños graves con la salud. Esclerosis múltiple, muchachos, estamos teniendo muchos casos, ustedes ya van a empezar a ver, antes no había en Bolivia
era más común en lugares en Europa, Asia generalmente, pero ahora se ha visto que debido a la contaminación está habiendo modificaciones de nuestro código genético. Ustedes van a ver personas con esclerosis múltiple. Desgraciadamente son enfermedades donde nuestro organismo decide ya no ser mi amigo, y todos estos antígenos estos anticuerpos que íbamos a crear para salvarnos de los patógenos, han decidido empezar a atacarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque mi complejo mayor de histocompatibilidad está sufriendo mutaciones en alguna de sus tiras. Tenemos la diabetes juvenil, muchos casos definitivamente que estamos tratando con insulina, porque no se pueden tratar con medicamentos, estamos viendo que están teniendo este tipo de problema autoinmunitario. Artritis reumatoide. Algunos dicen que es por el frío, otros dicen que puede ser porque las mujeres lavan mucho, usan agua caliente, agua fría. La verdad es que más discutimos y estamos sumamente seguros que es más un problema autoinmune y tiene la tendencia familiar. ¿A qué se refiere? Que si papá o mamá ha tenido la artritis reumatoide, yo tengo un 50% de probabilidad de desarrollar con el tiempo esta enfermedad. ¿Por qué? Porque en el código genético me han pasado un alelo que ya estaba totalmente dañado. El problema es que es como la ruleta rusa. Ustedes conocen la ruleta rusa, ¿no? A un revólver le pongo una bala, empiezo a dar vueltas y disparo. No sé si me habrá tocado la bala, no sé si no me habrá tocado la bala. Eso solamente lo sabemos disparando el gatillo. Y desgraciadamente estas enfermedades autoinmunes solo hay que darle el ambiente propicio y se hacen evidentes, ¿no? Si yo te mando. Entonces, essas enfermedades estão relacionadas a uma deficiência de la... En realidad, sí, es una deficiencia, si quieres decirlo así, o una alteración de tu código genético. Por ejemplo, muchachos, ahora sí, yo sé que, aunque me digan ambientalista, la cantidad que estamos haciendo de daño al medio ambiente, se han dado cuenta que todo eso está creando estas traslocaciones, aguas contaminadas, sustancias tóxicas, comida guardada que ya tiene componentes. Entonces el humo del cigarrillo, se han encontrado un montón de sustancias que definitivamente son mutagénicos. Mutagénico, ¿a qué le digo? Cuando yo estoy, por ejemplo, en el caso estoy embarazada y consumo alguna sustancia tóxica, voy a hacer que mi hijo nazca con una mutagenicidad. Es decir, voy a cambiar su código genético definitivamente, que ese mi hijo puede nacer sin un brazo, sin un ojo, o puede nacer sin cerebro. Esos son cambios mutagénicos. Teratogénicos es que yo soy un joven sanito, pero que me encanta comer comida chatarra, me encanta fumar bastante, y yo estoy produciendo alteraciones a nivel de mis células reproductoras, como es el código genético de mis espermatozoides. Y yo tengo la capacidad de crear niños enfermos, porque ya hay un daño a nivel de mis células reproductoras. Entonces, justamente se ha visto que todas estas alteraciones tienen un componente medioambiental bastante fuerte. ¿No? E el CMH, no que vai interferir? De que forma interfere? ¿Perdón? El CMH, ¿a qué va a interferir? ¿Cuál va? Por eso, tengo mi CMH, que he dicho que no es nada más que un conjunto de código genético, puros genes. Si yo estoy expuesto, o mi papá ha tenido una pequeña mutación, entonces, y si está afectado, imagínense, la probabilidad es tan grande y me puede pasar, y si está afectado mi cromosoma número 6, mi código genético ya va a salir deficiente. Y si este es mi sistema de protección contra los patógenos, mi sistema va a nacer deficiente. Tenemos 24 cromosomas. De los 24 cromosomas, uno solo tiene esta capacidad. Y lo terrible es que si uno solo está siendo afectado en una parte. Y solo basta que uno de estos se modifique para que yo tenga diabetes, artritis, esclerosis, tiroiditis, espondilitis y una serie de enfermedades que no se curan estos muchachos.
Aquí tengo otros cuadritos más para que ustedes puedan ver. Existen más enfermedades definitivamente que están relacionadas con todo esto, ¿no? Y que lo triste es que no tienen cura. Esto no se cura, se trata, pero nunca se cura. Bueno, muchachos, muchas gracias.